Bienvenidas queridas amigas, hoy vamos a hablar del colibrí. El colibrí es uno de los pájaros más mágicos en el mundo y entre el misticismo que tiene existe una leyenda. Cuenta una leyenda guaraní que cada que a tu casa llega un colibrí son personas que amamos, que ya no están en este mundo y que están visitándonos. Así que ya sabes. Si un colibrí te visita, sonríe. Es un ser amado que llegó a visitarte. Hoy quiero compartir con ustedes este hermoso trabajo, quería compartir con ustedes esta hermosa leyenda y sentir que de alguna manera, si perdiste a alguien y querés sentirlo cerca, creo que este es el mejor homenaje que podemos hacerles. Así que los invito a comenzar. Aquí ya tengo mis piezas calcadas. Les voy a mostrar cómo hago yo directamente desde mi móvil, desde mi celular. Amplío mi imagen, voy acomodando en el CD y lo voy calcando. De esta manera corro y ven cómo calco mis piezas. Necesito 4 alitas, necesito 2 piezas del cuerpito del pájaro y 2 colitas. El cuerpo del pájaro se los recomiendo hacer en CD, ¿sí? Y las alas y la cola en DVD. Podemos mezclar CD con DVD para lo que es el cuerpo o pueden utilizar 2 CDs juntos, ¿sí? Necesito que el cuerpo sea más grueso. Y para las alas vamos a utilizar DVD. Espero que no se confundan, vuelvan a mirar el video para poder entender, ¿sí? Aquí están, voy a utilizar 2 DVDs o puedo mezclar como les dije. Necesito que el cuerpo tenga más peso, ¿sí? Y sea más gruesito. Una vez que tengo, voy a, como les dije, necesito 4 piezas para las alas, 2 piecitas para la cola y vamos a delinear. Vamos a armar bien que todas las piezas que hagamos estén delineadas, recuerden, con marcador indeleble. Ya tengo mis piezas listas, lo que voy a hacer es recortar. ¿Por qué les digo que las alitas y la cola la hagamos en DVD? Porque al tener tantos recortes para hacer, el DVD es más fácil de cortar, ¿sí? Al ser finito es más fácil de cortar. Todas las piecitas que van quedando, miren lo que hago. Voy a hacer gotitas, hojitas y la van guardando. Sigo cortando y todas las piezas que sobran la vamos a guardar, ¿sí? No tiramos nada, guardamos. Una vez que corté todas mis piezas, vamos a continuar con nuestro cuerpito del pájaro. Aquí nos va a costar un poquito más. Miren cómo tomo mi tijera. La particularidad de esta tijera es esos dientes que tienen, por eso se los recomiendo siempre. ¿Sí? Estas tijeras son para la cocina, ¿sí? Así que lo consiguen en los bazares, es una tijera económica. Esos dientes me permiten tener un mejor agarre de mi material. Así que aquí voy a ir cortando, miren cómo corto. Trato de cortar primero las partes que son planas o que no tengan tanto movimiento para hacer, y miren dónde tomo la tijera en la parte de atrás para hacer la fuerza. No coloco mi dedo adentro del ojal de la tijera, sino que hago la presión desde afuera. Ven, voy tratando de hacer todos los cortes que son rectos, de esta manera. Una vez que está listo, miren, por piecita van cortando de a poquito, porque recuerden que es una piecita bastante dura, ¿sí? En cambio, el DVD es más blando. Así que con paciencia, chicas, lo pueden lograr. Recuerden, tratamos de ir cortando de a zonas y que las zonas sean lo más recta posible. Y de esta manera cortamos. Corto una pieza y ahora corto mi otra pieza, nuevamente de la misma manera. Insisto, les recomiendo esta tijera que la van a encontrar en los bazares.
Trato de cortar las partes planas primero para luego ir a las curvas. ¿Ven? Al tener ese diente me permite hacer el recorte, por ejemplo, desde la punta. Donde ven que se me complica, tratamos de retirar los pedacitos en forma recta. Y ya terminamos. Vamos a hacer, aquí tenemos nuestras dos piezas, la dejamos por aquí y vamos a hacer lo mismo que hicimos con las piecitas de DVD. Vamos a separar, ¿sí?, los DVDs para un lado, los CDs para otro. Y como les dije, vamos a aprovechar y aquí voy a cortar como si fuesen hojitas. Traten de cortar siempre de a dos piezas iguales, en la forma que ustedes quieran. Yo en este caso voy a utilizar así, en forma de hojitas. Lo mismo voy a hacer con el CD. El CD, al ser más grueso, lo que podemos ir haciendo son teselas que más adelante seguramente vamos a usar en algún proyecto. Así que van cortando cuadraditos del tamaño que ustedes quieran. Traten de que siempre con los sobrantes sean más o menos del mismo tamaño. Puede ser 1 centímetro por 1 centímetro, 1 centímetro por 1,5 centímetros, como ustedes quieran, ¿sí? Siempre de a dos piezas. Vamos a tratar de aprovechar todas las piezas a utilizar. Y luego, por separado, vamos a guardar los recortes de CD por un lado y los recortes que quedan, no importan el tamaño, lo van colocando del DVD por otro lado, así separados. Que más adelante también vamos a utilizar estas piezas chiquititas. Una vez que tengo todas mis piezas recortadas, vamos a proceder a pintarlas. Separamos, como les dije, por un lado y por el otro. Ya tenemos listas todas nuestras piezas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a pintar como ustedes quieran. Voy eligiendo una cara de las piezas y vamos a pintar, como les dije, los colores que ustedes prefieran. Yo voy a hacer como un degradé. Aquí no se nota mucho, pero estoy utilizando el color plateado. En este caso es acrílico, pero también voy a trabajar con pintura a la tiza. Ustedes trabajen con pintura a la tiza, con acrílicos, con esmalte de uñas. Podemos trabajar también con lacas vitrales. Podemos trabajar con marcadores, con los marcadores de los chicos. Pueden ser marcadores al agua. Si tienen marcadores indelebles de colores también lo pueden utilizar. Así que para pintar no tienen excusas. Una vez que pintamos, vamos a colocar cada pieza encima de la que corresponde. Con los pedacitos que hicimos hoy, vamos a hacer un degradé y vamos a hacer lo mismo. Aquí voy a colocar mi sartén, al que le puse un papel metalizado. Y vamos a colocar todas las piezas acomodaditas para ir al fuego, de esta manera. Aquí ya la puse en fuego máximo un ratito a que calentara. Una vez que veo que calentó un poco, voy a bajar mi fuego. Aquí lo tapo con una tapa que es de vidrio. Eso me permite que pueda ir viendo cómo va realizando la cocción de este material. Miren, aquí ya se está uniendo. Lo que voy a hacer es tomar un trapito. Miren, de esta manera con mi dedo voy a ir haciendo presión en todo el contorno de mi figurita. De esta manera, donde corresponda, donde vean que necesite ayudita, lo vamos a ir uniendo. Despacito, chicas, no hagan presión, no hagan mucha presión en realidad para no deformar el trabajo. Y una vez que vean que los bordecitos se redondearon, que las piezas se fueron uniendo, lo voy a tapar y lo voy a dejar enfriar.
Aquí ya tenemos nuestras piezas listas. El cuerpo, como ven, es más grueso porque les dije que lo hicimos en CDs y las alas en DVD. Aquí están nuestras piecitas. Y miren, les voy a mostrar este otro diseño, ¿sí? Para las que no puedan cortar el colibrí, pueden hacer este diseño. También se las voy a dejar en la cajita de informaciones o en nuestro Facebook. ¿Sí? Para las que no tengan ganas de recortar o les cuesta recortar, pueden hacer de esta manera. Miren, las alas las van a hacer igual, separadas sobre un DVD y el cuerpo sobre un CD. Y las vamos a pegar de esta manera con pistola encoladora, con pistola caliente. Miren, de un lado y del otro. Este modelo es súper sencillo de hacer. Lo pegamos bien, como ven aquí. Y ahora vamos a colocar la cola. Vieron que la cola tiene esa ranurita que hicimos. Así que va a ir justo aquí. Miren qué lindo motivo para las que no puedan recortar el CD, ¿sí? Porque les cuesten o porque no tengan una tijera que les permita hacer el corte. Pueden hacer este diseño que va a quedar en la cajita de informaciones. Y aquí vamos a hacer la otra pieza que es para el tutor de nuestras plantas. De la misma manera vamos a ir pegando cada pieza en su lugar. Traten de tener una buena silicona, una silicona de marca, que les permita pegar este trabajo, ¿sí? La verdad que utilizo silicona porque me permite que quede esa transparencia que tiene el CD y el DVD y que no aparezca, que no se note el pegamento. Aquí en el encastre vamos a colocar la cola de esta manera, que queda perfecto. Luego vamos a tomar, miren, les voy a mostrar estas piecitas que hicimos, de todos los recortecitos, cómo podemos colocar como accesorio para este diseño. Y para nuestro tutor podemos tomar un alambre, aquí coloqué unas piedritas, con unas letritas formando la palabra amor. Y lo vamos a pegar aquí. Ustedes decoren como más les guste. Les voy a mostrar con un encendedor, pero lo ideal sería hacerlo en el fuego de la cocina. Una vez que esté bien caliente, lo vamos a apoyar sobre la parte, la zona que querramos pegar, ¿sí? De esta manera, y voy a ajustar con mi pinza. Ven, de esta manera no necesitamos pegamento. Y ya está firme nuestro tutor. Es un trabajo súper fácil de hacer. Muy lindo, chicas, muy entretenido. Una vez que tengo listo, acá les voy a mostrar cómo puedo ir armando para poder colgar como accesorio de esta pieza. Voy a utilizar unos alambrecitos, estos son alambres de aluminio. Ustedes utilicen el que tengan, simplemente tiene que ser finito y que sea blando o que lo puedan manejar. Y miren, vamos a agujerear todas nuestras piezas con un alambre caliente y voy a ir armando con los colores que combinen con el colibrí, ¿sí? Tratemos de que sea una gama de colores lindas. Y miren cómo podemos utilizar hasta los pedacitos más chiquitos del CD y del DVD. Aquí elegí unas piedritas que me gustaron, que combinen. Y como les dije, voy a ir al fuego con una pieza, con algún alambre, con un clavito caliente. Vamos a hacer los agujeritos donde luego vamos a enganchar nuestras piezas, ¿sí? En este caso van a quedar como colgantes. ¿Se acuerdan en uno de los tutoriales que hicimos? Aquí arriba les voy a dejar el link de cómo hacíamos estas arandelas. ¿Sí? Aquí ya tenemos, le voy a mostrar cómo voy cortando. Voy sacando las arandelas chiquititas que necesito. Como les dije, arriba les voy a dejar el link para que puedan ver cómo los hacíamos. Una vez que las tengo listas, las voy a abrir.
vamos a pasar por cada agujerito y vamos a enganchar este colgante que hicimos en cada una de las perforaciones. De esta manera, miren qué lindo que está quedando. Este trabajo es, como les dije, muy lindo hacerlo. Y utilizamos todos los recortes que van quedando del CD y del DVD. Las vamos pintando, las vamos armando y las dejamos que luego en algún momento los vamos a utilizar. De esta manera, chicas, estamos finalizando con este hermoso colibrí. Quiero agradecerles hoy en este día tan especial. Me pareció, como les dije, un homenaje muy lindo para recordar a esos seres queridos que ya no están con nosotros. Obviamente siempre van a estar en nuestros corazones, y qué más lindo que salir a nuestro jardín y sentir que ellos están junto a nosotros. Quiero mandarles un beso enorme a todos. Gracias por estar siempre. Espero ver cada uno de sus trabajos y que me muestren y que me cuenten a quién se lo dedican. Las espero en el Facebook, como siempre, donde compartimos todos los trabajos que realizamos en nuestro canal. También las espero después de cada estreno en nuestro grupo de WhatsApp. Si es la primera vez que entras, te invito a conocer mi canal, te invito a suscribirte. Te invito también a activar la campanita para que te muestre cada vez que subimos un nuevo videíto. Si te gustó el trabajo, un pulgarcito para arriba. Les mando un beso enorme desde el corazón y también, obviamente, mandamos un besito al cielo a cada una de esas personitas especiales para nosotros. ¿Qué les puedo decir, amigos míos? Los espero en nuestro próximo proyecto.